Bienvenidos a una nueva entrevista. Hoy en la mañana desperté y vi en el Facebook la convocatoria para un evento académico con el ingeniero Fernando Ruiz Caro. Quienes lo conocen saben que Fernando ha sido director y presidente del directorio de la Caja Cusco, de la Federación Peruana de las Cajas Municipales, ha sido presidente de la Cámara de Comercio, de la Federación de Cámaras de Comercio del Sur, una personalidad vinculada sobre todo al mundo empresarial en nuestra ciudad. Fernando ya está conectado conmigo y como dije, hoy temprano en la mañana vi que iba a dictar un taller, una conferencia, historia de los principales hitos económicos del Cusco. Y como estos eventos terminan siempre encerrados en un entorno académico, por eso quise que antes de que diera la conferencia, nos contara, esta entrevista va a salir, por supuesto, después, pero de primera mano, porque me imagino que Fernando ya tiene preparada su presentación de esta tarde. Fernando, Pues, ¿cómo estás? Bienvenido a Cusco Social. gracias, Guillermo. Sí, bueno, en realidad lo que estamos haciendo es una especie de un curso con un grupo de jóvenes en la universidad por parte de INCUSE y con apoyo de otras instituciones, en donde tocamos diferentes temas, ¿no? Ellos han escogido los temas que les interesaría tratar dentro de un abanico de temas que tienen que ver desde imagen personal, eh, capacidades para conseguir trabajos, cómo va el mundo en este momento y todo. Y bueno, y uno de los temas era en realidad en mi caso era una línea de tiempo de la historia económica de Cusco, ¿no? Y bueno, lo han puesto como hitos así. Y es un tema que, bueno, es una afición, finalmente más que un estudio muy académico, pero creo que en general cada hecho histórico tiene un correlato económico para bien o para mal en nuestra ciudad, ¿no? Y las cosas que se han ido sucediendo a lo largo de la historia han ido forjando la sociedad que somos ahora, ¿no? Y también explican algunos de los, quizás de nuestra forma de ser, de nuestros propios problemas y de nuestros propios conflictos, ¿no? Porque no debemos negar que somos una ciudad que vive en un permanente conflicto consigo misma, ¿no? Es decir, hay días que nos sentimos muy incas, hay días que nos sentimos muy españoles, ¿no? Muy cosmopolitas y otras veces extremadamente chauvinistas, ¿no? Entonces, y hay grupos que finalmente también se aprovechan de estas incongruencias que creo que tienen todas las sociedades. No es que seamos la única, ¿no? Sino que esto se Pero en el acentúa. Cusco es especialmente, lo que pasa es que el Cusco tiene la historia viva y Ya, a flor de piel en todas las calles. Así que así es. entonces, No, nosotros lo tenemos, es parte de nuestro ADN, ¿no? Además, así es. Exactamente. discutir ¿No? sobre estos temas. Exactamente, ¿no? Entonces, claro, al ser, haber sido origen de una de las culturas más importantes del mundo, eh, nos sentimos especiales en alguna medida y lo somos, ¿no? Y lo somos no porque seamos mejores ni peores, sino que hemos formado una idiosincrasia que nos caracteriza de alguna manera frente a otras ciudades, sociedades, ¿no? Y lo que tratamos de ver con los chicos es hacer un análisis un poco más crítico de cada hecho que ha ido sucediendo a lo largo de la historia, porque, digamos, una historia lineal en donde dicen en 1815 pasó tal cosa y en 1920 y tanto pasó tal otra, uh, queda para la memoria y se va olvidando, pero si eso tiene además un correlato en que eso significó esto o aquello para la sociedad, si vivió mejor o vivió peor gracias a eso, creo que de alguna manera les causa más interés, ¿no? Y esta vez también, porque bueno, es una presentación que he hecho más de una vez en las universidades y también me tocó hacerla en Perú para el Perú, ¿no? Acá en Cusco. Uh, voy a poner algo que se me ocurre que es interesante, que son las microhistorias, ¿no? Que tienen que ver con lo que nos pasa ya también a nosotros como personas, como familias, y si esto puede terminando a ser una historia colectiva o simplemente se queda en ese entorno familiar, ¿no? De hecho, esa es la tendencia, Fernando, en este momento. ¿No? La historiografía mundial
se va construyendo justamente a partir de microhistorias, ¿no? Ah, Ginsburg nos dejó ese maravilloso legado. sí, creo que sí, en general, y creo que es importante que también los jóvenes no solo conozcan la historia en general, ¿no? De lo que pudo haber pasado en Cusco o lo que está pasando, sino también su propia historia, ¿no? Y en esto hay historias de superación, historias que les puede permitir proyectarse a futuro, ¿no? Porque, digamos, si tú haces, finalmente la idea es también darles un poco una perspectiva de cómo se quieren ver ellos de acá 5 o 10 años, ¿no? Es decir, no se puede vivir el día a día siempre, ¿no? Creo que Correcto. hay que tener una visión de futuro para uno y por ende para la sociedad en conjunto, ¿no? Algunos teóricos establecen que justamente la economía es el motor de la historia. Bueno, en el caso del encuentro de ambos mundos, es, Claro. es Colón buscando rutas comerciales que llega a América, y así es básicamente la historia del comercio está muy ligada a la historia mundial, ¿no? Y los Sí, claro. conflictos ¿no? ¿No? Es justamente por la tendencia de recursos. Fernando, ¿cuáles son esos, si tuviéramos que resumir, ¿cuáles son esos hitos fundamentales para la economía de nuestra región, de nuestra ciudad? A ver, yo creo que empieza primero obviamente, con la llegada de los españoles a Cusco, ¿no? Y digamos, cómo se desarrolla el virreinato. En la etapa del virreinato y de la conquista tenemos algunos hitos importantes en Cusco, ¿no? Por ejemplo, el establecimiento, digamos, el descubrimiento de las minas de Potosí, ¿no? Que genera toda una cadena en donde el Cusco era uno de los centros de abastecimiento de esta mina que en su momento llegó a ser la más importante del mundo, ¿no es cierto? Entonces, esto sucede en 1544, es decir, 10 años después de que se funda, entre comillas, la ciudad española de Cusco, ¿no? Y eso explica muchos sitios, ¿no? Explica Cusco, explica Huamanga, explica, Huancavelica. De hecho, sí, el circuito, Huancavelica, claro, de es hecho, que, Cusco claro, era el nexo entre Huancavelica y Potosí. claro, ¿no? Luego, cuando se dividen, digamos, bueno, también, obviamente, los movimientos revolucionarios, el Tupac Amaru, que tiene que ver incluso con las reformas borbónicas que se dan, ¿no? En Europa, cómo se les va quitando los títulos, cómo van perdiendo valor, digamos, y que terminan finalmente en la independencia del país, ¿no? Y cómo luego de haber conseguido la independencia, el decaimiento de Cusco como ciudad, ¿no? Es decir, llegamos a extremos de que a comienzos del siglo XX éramos una ciudad no solo muy pobre, sino en donde la pobreza reinaba, digamos, sin ningún servicio público, sin mucha visión, y cómo la gente de esta generación del 1900, digamos, se revela ante una situación, ¿no? que se vivía con esta famosa generación La Sierra, y promueven algunas cosas, ¿no? Que son básicamente el nacimiento del indigenismo, como en 1944 con la reinstitución del Inti Raymi surge el cusqueñismo, que hasta ahora se mantiene, y en temas más modernos, como en 1984 se descubre, por ejemplo, Camisea, ¿no? Que en su momento fue considerado el yacimiento de gas más grande del mundo, y por nuestros propios conflictos hay que esperar 20 años para que este recurso se explote y sigue sin llegar a Cusco, ¿no? Lo que significa una herida abierta permanentemente en la sociedad que nos hace, que promueve muchos conflictos, si se quiere, ¿no? Y Correcto. como también, por ejemplo, mi exposición antes terminaba con 1900, con el 2014, donde se inaugura el Real Plaza, que podría parecer una cosa muy frívola, pero hace que algunos cusqueños volvamos al cine después de casi 20 años. No, y no lo es, porque de hecho Claro. cambia las dinámicas de consumo. O sea, Sí, lo que es fundamental para el establecimiento de una cadena de valor, ¿no?
O sea, Sí, tienen grandes exactamente, tiendas, cambia la moda, cambia la forma, no solo el cine, sino es claro. cómo nos vestimos, es la tecnología que usamos, ¿no? Porque antes dependíamos del contrabando, y esa es la realidad, ¿no? Sí, 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 porque no había. Claro. Pero también, digamos, como esto tiene que ver porque, digamos, eh, el llegar a que, por ejemplo, un centro comercial como este tenga una autorización y una licencia de construcción y de funcionamiento le demoró 12 años, ¿no? Y tuvimos que pelearla, porque Claro, algunas exactamente, personas no querían. exactamente, ¿no? Y por qué no hay otro más, ¿no? Es decir, posiblemente Cusco e Iquitos somos las únicas ciudades con más de medio millón de habitantes que tenemos un solo mall, ¿no? ¿Por qué no hay más, no? ¿Por qué no permitimos más competencia? También como, Cajamarca con 230.000 habitantes tiene tres. sí, sí, claro, y en Arequipa como con 1.200.000 creo que se exageraron Ya en el número. son como 12, creo. Sí, ya Sí, exactamente, ¿no? Entonces, creo que es un poco comentar todos estos hechos, ¿no? Y también un poco desmistificar falsos valores, ¿no? Que están muy arraigados en nuestra sociedad. Yo creo, y lo comenté hace muchísimos años y ahora escucho mucho más el término, que somos una sociedad anarcocapitalista, ¿no? sí, Que, sí. ¿no? Que en donde no queremos ningún... Poniéndole tilde a la A para que no parezca, para que no seamos narcocapitalistas. Sí, sí, no, no, anarcocapitalistas, ¿no? En donde no queremos ningún control, no queremos ninguna esto, pero sin embargo, en el general de la gente tenemos una mentalidad de izquierda, ¿no? Pese a que entonces hay una incongruencia entre lo que pensamos y lo que hacemos como sociedad, ¿no? Y eso se explica más fácilmente en términos económicos que quizás en términos sociales, antropológicos. Y bueno, y es conversar sobre esto, ¿no? Un Fernando, poco hay una línea transversal que pasa por toda esta historia, que es el turismo. así, Finalmente, el dinamismo sobre todo de la ciudad, ¿no? Porque claro, claro, el gas le ha puesto otra dinámica a la convención. Hace poco estaba claro. en Quillabamba o sea, en Quillabamba y en Bueno, Charati, además, bueno, le pone otra dimensión a toda nuestra economía, ¿no? pero Y al estar lejos, claro, digamos, claro. Y las no es provincias altas, ¿no? Espinal y claro, Chumbivilcas tienen minería. O sea, exacto, está Antapacay, está Hadbey, ahora va a claro, estar Crespo, ¿no? Y claro, y tienen, o sea, pero esas dinámicas no tocan, o por lo menos no tocaban tanto ahora a la ciudad. Y es el turismo el que de alguna forma le exactamente. da También hablo de ello, ¿Cuán por supuesto. importante? ¿Cuándo empieza, Fernando? ¿Cuándo? Porque te cuento que estamos en la revista estamos armando un proyecto con una serie de entrevistas con Claro, las personalidades que nos pueden contar cómo es que se dio la historia del turismo en Cusco, ¿no? claro, Pero creo que eso es importante y creo que tú tienes ahí, porque estuve en tu charla del INPERÚ, cuán importante es el turismo y desde cuándo es que esto despega para mover la economía local. claro. Mira, cuando se lanza la idea de una Día del Cusco, parte digamos, del bando, si quieres, que lanza el señor Vidalunda, es para atraer turismo al Cusco, ¿no? Esto no se da en la medida hasta posiblemente los primeros años de los años 70, cuando se genera Copesco, ¿no? Copesco es un proyecto del Estado peruano con la UNESCO para poner en valor sitios históricos y, y, y darle además la conectividad para que sean un atractivo turístico, ¿no? Porque no basta que yo tenga el monumento si es que no tengo comunicación, no tengo los medios, no tengo hoteles, no tengo esto, ¿no? Entonces, creo que ahí empieza. Y quizás un hito importante es que el 75, por ejemplo, se inaugura lo que fue el Hotel Marriott en su momento y hoy es Palacio del Inca, ¿no? Es decir, es la primera marca internacional que llega. Lo que se conocía como el Libertador, ¿verdad? Exactamente, claro. Que nació como Hotel Marriott Libertador Manuel Cusco, Libertador. y bajo la cadena de Marriott, ¿no? Y empieza a crecer. Eh, Luego tenemos el tema del terrorismo y el cólera en que volvemos a caer al punto más bajo,
y creo que tu papá es uno de los que conoce más esa etapa, que en el año 92, 93 hubo un día en que el tren a Machu Picchu fue con un turista, ¿no? Claro. ¿No? Y luego, digamos, ya pacificado el país y estabilizada nuestra economía, empieza a crecer, pero digamos, yo creo que es la privatización de algunos servicios la que permite, digamos, que el turismo se empiece a masificar, ¿no? También que desaparezcan nuestras famosas líneas aéreas de bandera, ¿no? Es decir, mientras Cusco tenía 2 vuelos al día, era imposible generar, ¿no? Hoy mucha gente se queja, por ejemplo, de cómo funcionan los trenes, ¿no? Pero habría que ponerse, no sé, 30 años atrás, donde teníamos un vagón para turistas, ¿no? Y un tren local con 3 vagones, ¿no? Entonces movía 180 personas en el tren local y 60 o 70 turistas al día, ¿no? Y además que tenía ruta a Quillabamba. Teníamos Sí, la claro, ruta a Quillabamba. O sea, era un tren que hacía un tramo claro, mucho más largo, ¿no? Machu Picchu sí, era parte claro. de las paradas. No para el de turistas, pero sí para el tren local, Ah, ¿no? claro. Entonces, todas estas cosas que van pasando. Ahora, el terremoto de 1950 no solo es un terremoto que mueve las estructuras de la ciudad, sino también mueve las estructuras mentales de la gente, ¿no? Por primera vez se piensa en un plan a futuro, cosas que se debían hacer, por supuesto que con la mentalidad de la época, ¿no? También influidos por la corriente cepaliana y todo lo demás, en donde surgen cosas como la fábrica de Cachimayo, la hidroeléctrica de Machu Picchu, ¿no? Y entonces va creando. Pero creo que el hito fundamental para el turismo es cuando en el 2007 se declara Machu Picchu como una de las nuevas maravillas del mundo, ¿no? Sí, sí. Entonces ahí creo que si bien hicimos todo el esfuerzo para que Machu Picchu sea declarado, no nos preparamos para lo que podía venir, ¿no? Para que estos protocolos de visita y todo cambien. Y quienes han intentado cambiarlo casi siempre han salido, como se dice, chamuscados, ¿no? En el tema, vencidos por el populismo, la ideología y cosas que no permiten que realmente un monumento de talla mundial, que además, digamos, si tú lo pones hoy, que la imagen instagramable es súper importante para las nuevas generaciones, posiblemente no haya monumento más fotogénico que Machu Picchu, ¿no? Es decir, no necesitas explicarle a nadie cuando te tomas una foto en Machu Picchu, ¿no? Correcto. Y, Aunque Vinicunca le está compitiendo, creo yo. sí, ¿No? sí, yo, Es curioso anécdotas, cómo ha ido pero, cambiando esa lógica. pero no siempre llegan a, digamos, no siempre tienen las dificultades. Entonces, ah, no nos hemos preparado para esto y hemos permitido que, digamos, que intereses mezquinos, porque no son de otro tipo, digamos, se apropien y generen, digamos, circuitos no virtuosos sobre esta economía, ¿no? Entonces hay una percepción equivocada, yo creo, en la gente, de que el turismo no nos está beneficiando a todos, ¿no? Entonces muchas veces nos disparamos a los pies sin mayor razón y seguimos básicamente consignas ideológicas sobre el tema, ¿no? Tú sabes que yo soy un liberal, así que a mí No, me no parece perfecto. necesito explicarlo mayormente desde qué punto de vista veo la economía y veo el desarrollo de Cusco. Pero por eso es que ahí va el trabajo con los jóvenes, ¿no? En comentar un poco estas cosas. No queremos hacer un lavado de cerebro a nadie, no No, queremos que yo creo que aprendan a analizar. lo necesario es hacer una apertura democrática y que ¿No? los chicos, y sobre todo en la universidad, ¿no? ¿No? Que valgan verdades, tiene una raigambre, como tú dices, desde un pensamiento más de izquierdas, ¿no? Tiene una estructura con ciertos, creo que es una estructura basada sobre todo en académicos de ¿No? la UNSAC que justamente toman sus posiciones en un momento en que el socialismo y en que la dialéctica, en que esta lucha de ideas este,
o sea, era parte de la formación académica de todos nosotros, Así ¿no? es, Lo que pasa es que los tiempos cambian y es importante que los jóvenes puedan, justamente como tú dices, recibir un poco esa otra perspectiva, porque claro, la historia siempre es importante desde qué punto de vista te la cuentan, ¿no? así es, ¿No? exacto. Yo saludo esta apertura. Fernando, pero quisiera ya, para no quitarte más tiempo, ir cerrando esta entrevista. Hay una dimensión política que, que justamente a partir de que se perciba que el lucro y que es- está como penado, ¿no? El Está mal éxito, que uno busque hacer fortuna, ¿no? ujú, Y es como que, y a mí me parece interesante cómo este discurso ha hecho que el empresario sea visto como un enemigo de la sociedad. Y en algunos casos, esa narrativa es justamente la que hay que combatir, porque claramente son los privados los que ayudan al empleo. O sea, así es. ¿no? O sea, el Estado tiene un aparato, pero el Estado no puede permitirse además Mm. ser la fuente de empleo de un país de 33 millones de personas. Entonces, creo que ha ido cambiando. O sea, además tú has estado en la banca de microfinanzas y creo que el ADN del emprendedor está generalizado en el Sí, país, ¿no? Somos un país de emprendedores, somos un país de gastrónomos en potencia, somos un país de gente amable y de gente chambera, de gente trabajadora. Potencialmente todos somos empresarios, ¿no? Entonces, ¿dónde es que, porque claramente veo hacia dónde va el objetivo de estas charlas, ¿cómo hacemos para que hacer empresa no sea mal visto? sí, mira, a ver, como sabes, también he estado en todos los gremios mucho tiempo. Creo que algo que nos ha faltado a los empresarios es también, digamos, jugar esta batalla cultural, ¿no? Que no la hemos hecho. Se teoriza muy poco sobre la empresa. Es decir, puede ser un empresario muy exitoso, pero no teoriza sobre la importancia de la empresa, ¿no? Y eso nos ha sucedido mucho en los gremios. Muchas veces se veían a los gremios como clubes sociales, ¿no? No más que como entes activos de la sociedad y que en realidad muchas de las cosas que se han dado parten desde los gremios empresariales. Eh, yo pienso que sobre esta idea hay un antes y un después en la historia y tiene que ver con la publicación del Otro Sendero, ¿no? En donde nos hace entender que, digamos, el emprendedor es solo un empresario más pequeño, ¿no? Y que está camino a conseguir. Además, en una sociedad como la nuestra, en donde, digamos, uh, todavía faltan cubrir muchísimas entre servicios y necesidades de la sociedad que además, digamos, por la globalización se hacen más tangentes, más tangibles, más deseables. Digamos, hay mucha oportunidad para la empresa, ¿no? Porque no es lo mismo el Perú de 1950 que el Perú del 2025, ¿no? Es decir, la globalización, lo que vemos, el Internet, nos hace sentir otro tipo de necesidades, ¿no? Si hoy vemos nuestra canasta de consumo, debe ser absolutamente diferente de nuestra canasta de consumo de hace 25 años, ¿no? Es decir, hoy cuán importante es tener conexión a Internet, tener un celular, tener este tipo de cosas que son parte de nuestra canasta de consumo y han dejado de ser otras tan importantes, ¿no? Ya es un servicio público básico, ¿ah? O sea, ya Así reconocido es, por, o sea, sí, Internet es como la luz, el agua, y es parte de. exactamente, ¿no? Entonces han pasado muchas cosas de estas, pero mientras todavía no, digamos, no se recicla, si quieres, con las nuevas ideas, los académicos universitarios, digamos, hay una contradicción en las propias personas, ¿no es cierto? Y también siento de que, digamos, la información que nos llega siempre tiene un sesgo ideológico, ¿no?
más más en las provincias, más en el interior del país. Le echamos mucho la culpa al centralismo. No es que no haya centralismo, sí lo existe, pero el centralismo se da en todos los niveles, ¿no? Es decir, creo que el Estado no está preparado para servir como debería servir a los ciudadanos. Y cuanto más lejos estás del centro, existe menos Estado y más dificultades, ¿no? Entonces, y muchas veces atribuyen esas dificultades a la empresa, ¿no? ¿Por qué no tengo tal cosa? Muchas veces es porque el mercado no es lo suficientemente grande y este rol subsidiario del Estado no llega, ¿no? Donde debería llegar y trata de hacer cosas como la de Petroperú, que no tendría por qué hacer, ¿no? En donde gasta ingentes recursos que podrían destinarse a que este rol subsidiario realmente llegue a todo el país, ¿no? En general, alguna vez que hablamos de descentralización hace 20 años, para mí descentralización era no que elija un gobernador, no que elija un alcalde, sino que como ciudadano de Paruro o de Paucartambo pueda tener el mismo acceso a los servicios del Estado que tiene un ciudadano de San Isidro. Eso es descentralización Eso para es mí, correcto, correcto. ¿no? Pero para eso, Fernando, se necesita un Estado inteligente. En realidad, yo no creo que el Estado deba ser chico grande. Yo creo que debería ser inteligente para adecuarse a las posibilidades. Porque todos sabemos que salud y educación, ¿no? Son parte de la infraestructura que ese ciudadano de Paruro y de San Isidro requieren de igual medida. Y es justamente el rol del Estado el que tendría que estar ahí, ¿no? Eh, eh, su- Creo que una muy buena parte del país, su salud y su educación, la trabaja con privados, Sí, ¿no? sí, sí, bueno, del Perú urbano, ¿no? Del Perú urbano, ¿no? Y es entonces, digamos, donde surgen los resentimientos de los que la ideología o los ideologizados se valen, es exactamente de estas carencias del Estado que las achacan finalmente al rico, al exitoso, al empresario, ¿no? Cuando en realidad es quien te falla es el Estado, ¿no? Es decir, achacan a la empresa. A ver, la pregunta del millón, como siempre dicen, es ¿qué hemos hecho en Cusco para que cambie nuestra calidad de vida con los 14.000 o 15.000 millones de soles que ha dado el canon de Camisea a la región Cusco? ¿No? Sí, algo ha hecho, pero ha hecho lo suficiente, lo hemos usado bien, no. ¿O qué sucede en provincias altas con el canon que dan las mineras? ¿No? Yo hace tiempo que no viajo por esas zonas, entonces no te podría decir, pero sé que ha habido un cambio Bueno, sustancial. ese, como sabes, Fernando, ese es mi sector. Sí, Y te podría decir que el cambio, sobre todo en lo que se llama área de influencia de los proyectos, ha sido ya, significativo, ¿no? Los servicios de salud y de educación, pistas y veredas, todo lo que es infraestructura ha cambiado. Pero ya, efectivamente creo que la estructura de la ley de canon está ya, mal hecha porque el dinero se licúa, ¿no? Por ejemplo, ah, este año Cusco ha recibido más o menos 450 millones de canon minero nada más, no de gas y petróleo, ¿ya? ¿Ya? Entonces, si ese dinero se destinara a proyectos de agua potable, ¿no? ya, ¿No? Y saneamiento, y la consigna del gobernador regional y de los alcaldes sea, esta es una bolsa justamente para empezar a cerrar ya, brechas, ¿no? O sea, porque lo malo es que, claro, a cada alcalde le caen 4 milloncitos, 6 milloncitos, ¿no? Entonces el dinero se licúa y no puedes hacer las obras de envergadura que se necesitara. Creo que nos estamos saliendo de la que sí, conversación. Tiene mucho que ver, por supuesto, pero creo que nos estamos desviando de los hitos históricos y Fernando, te comprometo para una conversación, porque justamente desde la perspectiva de los empresarios y desde la perspectiva de los privados, hay una voz que tiene que escucharse ahora que nos acercamos a un proceso de elecciones. perfecto, ¿no? Cuando gustes. ¿No? Y con eso quiero cerrar. Quisiera hacerte esta última pregunta, Fernando. ¿Cuál es el rol de los privados frente a estos dilemas
políticos que vivimos, porque lo que vivimos en el Perú ahora es una crisis de dos extremos Claro. totalmente separados, sin la posibilidad de construir un diálogo, ¿no? Y creo que es desde el empresariado que hay que tender puentes. ¿Cuál es tu perspectiva? Sí, a ver, yo siento que en esta crisis ha pasado algo virtuoso, ¿ya? Que es un poco que la economía se ha separado de la política, ¿no? Entonces, el Perú ha seguido creciendo, esta microeconomía sigue manejándose porque no puede pararse, ¿no? Sucedió también con la pandemia, la trataron de parar absurdamente desde políticas de gobierno, pero la economía siguió, como sigue hoy, ¿no? Con algunos puntales fuertes como el BCR y algunos técnicos que mantienen una cosa más o menos en orden. Entonces, uh, en cualquier sociedad, el privado debería estar contento con pagar sus impuestos, ¿no? Y tener un Estado que los administre bien. Pero en una sociedad como esta no puedes dejar de comprometerte con el momento en que vives, ¿no? Entonces, creo que nos toca al sector privado explicar las bondades del mercado, ¿no? Es decir, cómo el mercado debe ir regulando y debe ir mejorando nuestra calidad de vida, ¿no? En el índice de competitividad, por ejemplo, a Cusco le sale una cosa bien complicada, ¿no? Tenemos una de las electricidades domésticas más caras del país, ¿no? Entonces, y no lo puedes achacar al privado, porque justamente es una empresa pública la que distribuye, tenemos empresas públicas que generan electricidad. Entonces, el privado no va a reemplazar al Estado, ni tiene por qué hacerlo, pero sí tiene que explicar y tiene que ser más duro, yo creo, en fijar el rol que tiene el Estado en la sociedad, ¿no? Y obviamente tenemos que emprender una lucha contra la corrupción, porque creo que lo que más le está afectando a este país es la corrupción, que además conlleva, digamos, temas como inseguridad ciudadana, ¿no? Entonces, ahí hay algunas actividades. Por ejemplo, yo particularmente creo que hay que actuar inteligentemente con la minería ilegal, artesanal, porque la minería no es narcotráfico, ¿no? Entonces, habría que ver cómo hacemos, digamos, desde el lado de investigación, que esta dañe menos el medio ambiente, esta minería artesanal, ¿no? Y eso es quizás responsabilidad de la universidad, de la academia, de los investigadores, y desde el Estado, que se faciliten los trámites para que esto se formalice, ¿no? Porque mientras la formalización sea tan complicada, tan cara, tan inalcanzable, quienes se benefician son los informales, ¿no es cierto? Entonces, creo que sí hay una tarea. Muchos nos hemos quejado, digamos, del silencio de Confiev por muchos años en muchas cosas. Hemos permitido también, creo, que la justicia se politice, lo cual, digamos, para mí valores son libertad, justicia, ¿no? Tolerancia. Eh, la igualdad no es un valor para mí, ¿no? Porque todos nacimos diferentes, ¿no? Y somos desiguales. Entonces, creo que si hacemos una nueva campaña para entender exactamente cuáles son los valores en las que ya ha estado el sector privado comprometido. Me acuerdo, digamos, que luego de la dictadura de Fujimori a comienzos del siglo XXI, el sector privado estuvo muy activo en todas las mesas, ¿no? En todo esto, en generar una visión de país a futuro, Perú 2021, Cusco 2021, todo este tipo de cosas. Y hemos ido perdiendo activismo, ¿no? Creo que necesitamos ser más activos, creo que necesitamos hacer más batalla cultural también. Y por una ironía del destino, el 2021 nos recibió con una pandemia que nos tuvo, pero Sí, detenidos. No, el 2020 nos tuvo, pero detenidos. Fernando, muchas gracias por tu tiempo. Me imagino que va a ser un éxito la conferencia de esta tarde. Felicito que los chicos de la UNSAC estén recibiéndolos y recibiendo este otro lado, que es también importante escuchar. Un fuerte abrazo y gracias. no, gracias a ti.